Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me quería pasar por aquí para hablar de algo que muchas veces se me olvida mencionar respecto al método cosmológico, a este sistema de la astrología cosmológica, y es que las cosas no se explican bien por separado, de forma fragmentada. Es decir, esta idea de cambiar de regentes o de cambiar las asociaciones de planetas y signos no surgió de forma caprichosa, como una manera de, porque a mí me gusta reinterpretar un planeta y asociarlo con un signo en particular, sino que surgió como una coherencia global. Es decir, lo que aporta tanto a nivel cosmológico, es decir, como cambio de cosmovisión, como en las cartas natales cuando las leemos, es que en este sistema cada función, cada planeta, no solo existe por sí mismo, sino que forma parte de un diálogo con el resto de otros 11. Es decir, se respeta el número 12. Esto es una idea que mantengo desde el principio, es decir, realmente creo que hasta el punto en el que no lleguemos, no evolucionemos como humanidad hasta que tener 12 planetas para 12 signos, el sistema astrológico no estará completo. Es decir, que el asunto es que hay una gran coherencia, una gran, yo diría hasta geometría sagrada en los 12 signos y cómo representan un proceso de vida, un proceso global, una secuencia que tiene todo su sentido. Y para mí, los planetas deben representar la misma coherencia y la misma secuencia. Yo sé perfectamente, porque soy profesor de astrología y doy clases de otras miradas, de la mirada tradicional, de la mirada moderna, yo sé que hay una, digamos, una coherencia o un sistema en las regencias antiguas. Yo sé de las dobles regencias, lo nocturno y lo diurno, la secta diurna, la secta nocturna. Yo sé también de cómo incluso podemos hablar de cómo se compensan Júpiter con Saturno, Júpiter con Mercurio, la Luna con el Sol. Evidentemente que el sistema antiguo, el sistema clásico, helenístico, como así el sistema moderno, tiene su lógica. Yo no digo que no la tenga. Solo aportamos una mirada que desde mi punto de vista busca la mayor plenitud. Es decir, para mí no es casual, no es una cosa arbitraria que haya 12 signos y que representen unas etapas en la vida. Y no es lo mismo el matiz de Virgo que el matiz de Géminis. Por eso que estén en un mismo planeta, que lo rija un mismo planeta, para mí no transmite toda la complejidad y toda la riqueza del cosmos. Y también os digo, si no hubiese más planetas candidatos, si nunca hubiésemos descubierto nada más, si siguiésemos teniendo solo 10 planetas en el cielo, pero el tema es que no solo es que me parece más conceptualmente bonito el hecho de encontrar 12 planetas para 12 signos, es que hay cuerpos celestes, es que están ahí. Es que por mucho que tú quieras decir, eh, el cielo nos refleja nuestra alma y lo que me lo que veo en el cielo todo el rato es lo mismo, que son 10 planetas, si fuese eso, pues que no. O sea, tú ahora miras el cielo con un telescopio o con un programa, con cualquier software, y hay más cosas. El tema es que, ¿por qué no darle sentido a todas esas cosas? Es decir, cuando el espejo ya no te está dando la misma imagen, no puedes fingir que sigues viendo lo mismo. Es decir, si realmente solo hubiese 10 planetas, yo me quedaría con los oficiales. Pero es evidente que el cielo nos está queriendo dar otro mensaje. Si no, no hubiésemos descubierto más cosas. Tan sencillo como eso. Pero hoy me quiero focalizar en la idea de cómo realmente es importante entender la secuencia. Y esto os puede servir para multitud de cosas. Es decir, os puede servir para, por ejemplo, cuando se habla de el paso al ascendente. Hay muchas teorías, sobre todo en astrología psicológica y humanista, por las que el ascendente es rechazado
cuesta vivirlo y nos podemos quedar alojados en la casa 12. Si esto pasa, puede ser muy útil entender, sobre todo si están en signos distintos, por supuesto, la casa 12 y el ascendente, cómo, por ejemplo, tu ascendente está en Leo y tu casa 12 está en Cáncer. Puede ser muy útil entender cómo Cáncer se convierte en Leo. Es decir, si los estudiamos por separado como compartimentos estancos, pues no tienen nada que ver. Pero realmente en el proceso del zodiaco es un viaje. Es un viaje por el que uno se convierte en el otro de forma natural. Entonces, como normalmente en la carta astral tienes de todo, o por ejemplo también es muy común tener el Sol en Virgo, ponte, y Mercurio en Libra, y quizá Venus en Escorpio, en signos que son correlativos. Es muy común porque el Sol, Mercurio y Venus nunca se separan de demasiados grados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aprender cómo uno se convierte en el otro en tu carta astral personal te va a ser muy útil para poder utilizar todas tus partes, utilizar todas tus funciones, porque no nos olvidemos, una de las lecciones básicas de la astrología que hay que recordar siempre: tú eres toda tu carta, no hay nada que rechazar, no hay nada que repudiar, no hay nada que despreciar. Por lo tanto, el trabajo de conciencia consiste en utilizar absolutamente todo, sanarlo todo, darle espacio a todo, cultivarlo todo. Pero como son contradictorios entre sí, puede parecer muy difícil. ¿Cómo superamos esa contradicción? Aprendiendo el camino. Si yo sé que Virgo se convierte en Libra, que Libra se convierte en Escorpio, que Escorpio se convierte en Sagitario, puedo entender el proceso. Y es un proceso. Bien, y lo que quiero decir es que los 12 signos y las 12 casas y los potenciales 12 planetas tienen un sentido como secuencia. Y eso además, lo que nosotros defendemos en astrología cosmológica es que el sistema solar también refleja eso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Aries es el signo de los principios. Aunque bueno, podríamos empezar por Piscis en realidad, que es el último signo del zodiaco y es el número 12 y es el que tiene que ver con los finales definitivos y con la indefinición. Como se supone que en el final de la vida volvemos a la fuente de la que nacimos, de alguna manera nos fundimos con el todo y nos indiferenciamos. Es decir, es una disolución del yo y disolución de todos los conceptos prácticamente. Entonces, de esa disolución, como en ese limbo, están, podríamos decir, las almas, y de esas almas nace Aries, ¿vale? El yo, o una primera instancia de la voluntad de existir. Quizá el yo es mucho decir, porque el yo quizás se forma más en Leo, pero, pero la voluntad de existir, de ser, de aparecer, de surgir, de emerger, eso es Aries. Y el caso es que hay un paso aquí, un paso que es necesario entender. Es decir, si no existiese el cero, que podríamos decir que es la casa 12, Piscis, no existiría el uno. Tú tienes que ir a la nada, ser todo y nada a la vez, de Piscis, para poder salir a Aries, para poder diferenciarte. O dicho de otra manera, quizá más poética, Piscis sueña con el todo, es receptivo respecto al todo, no es nada en particular, pero lo siente y lo recibe todo. Es todo sin límites y sin definiciones. Y Aries se atreve a ser sin frenos. Es decir, uno sueña que lo es todo y otro se lanza a ser algunas de esas cosas que ha soñado el anterior. Bien, estamos viendo entonces el proceso por el que el zodiaco pasa a ese todo en el que desaparece en Piscis y luego emerge una primera instancia de lo que es ser, que es Aries, ¿no?
Y hay una lógica, incluso, aunque puedan parecer muy diferentes, porque Piscis es muy pasivo, es de agua, es estancado, Aries es muy activo, tiene que ver con la acción, tiene que ver con la identidad, con diferenciarse, ¿no? Uno es indiferenciado, otro se diferencia. Sí, pero tienen algo en común, primero que es lo subjetivo. El agua y el fuego lo que tienen es que son poco racionales, poco de pensamiento y mucho más de instinto, ¿no? Quizá en Piscis diríamos más intuición, en Aries diríamos más instinto, pero el caso es que se dejan llevar por algo que no está muy analizado, ¿bien? Y después que ambos tienen algún tipo de relación con el todo. Me refiero a que Piscis siente todo y Aries se cree que es todo. No necesita mirar más cosas. El universo es su universo, ¿no? En ese sentido, Aries tiene mucho que ver, o yo lo pongo bastante en paralelo con el pensamiento que se le suele asociar, pensamiento o al menos autopercepción que se suele asociar a los bebés. Se piensa que un bebé recién nacido, mmm, claro, no puede distinguirse entre sí mismo y el todo, pero sabe que existe en cierta manera o intuye. Entonces, siente que el mundo entero se enciende para él y que todo lo que él acciona tiene consecuencias en el mundo, como si él fuese el principio y el final de todo, ¿no? Entonces es casi como si de esa recepción pisciana, pero que se siente quizá incapaz de movilizar el mundo y solo puede resonar, pasamos a la idea de Aries, que es que todos sus actos van a hacerse realidad, todos sus deseos se van a ejecutar y se deben ejecutar, ¿no? E incluso con una voluntad que es apremiante. Bien, entonces ese cambio es un cambio, el primer cambio que existe en el zodiaco y el primer cambio que existe en el paso del 0 al 1 en el inicio. Y vemos un paralelismo en el sistema solar, porque cuando nació el Sol, nació de una especie de nada y todo indiferenciado. Porque cuando nació el Sol, nació de una nebulosa, que es la nebulosa primigenia, que estaba con toda una serie de materias indiferenciadas, ¿no? Ahí estaba todo, ahí estábamos nosotros. Estábamos todos nosotros y el oro y el níquel y la plata y el hierro y montañas y de todo, pero sin forma, como una gran melange, una mezclanza, pero cuando se comprimió lo suficiente, explotó el Sol. Y el Sol es como Aries, no solo porque explotó y con eso animó todo, sino que podríamos en realidad también pensar que el Sol es todo el sistema solar. Es decir, el Sol podría sentirse como un bebé. El Sol no tiene por qué diferenciarse de los otros planetas, porque el Sol, su fuerza, atraviesa los planetas. Llega hasta aquí, nos atraviesa cada día. Es decir, la fuerza del Sol va mucho más allá de Plutón. Es decir, podríamos decir que el sistema solar es un sistema de diferentes cuerpos, pero desde la perspectiva del Sol, él es el único en el sistema solar. No hay más. Y él es la única fuerza, y es la fuerza que lo empezó todo. De ahí que nosotros le demos eh, a Aries eh, una asociación, que lo podéis llamar regencia, como últimamente nos estamos planteando, llamarlo más bien materialización o manifestación, pues de Aries. Bien. Y el caso es que en la vida cotidiana, saber esto te ayuda a entender que podemos pasar de la emocionalidad de Piscis, del sueño Piscis. Yo esta etapa la veo muy bonita porque es como yo me inspiro conectando, siendo canal de toda una serie de fantasías, y Aries me permite lanzarme a la acción para materializarlo. ¿Mm? Y esto es el primero. El primero, como veis, tiene una correlación
no solo a nivel de signos, sino también, bueno, podríamos decir también la correlación que tiene a nivel de casas, pasó de la casa 12 al ascendente, y también de planetas, ¿no? Y de ahí está el principio de la estructura en la que le damos el número 1, el de Aries, al Sol, que viene, como decimos, de una nebulosa, y los remanentes, los residuos de esa nebulosa, actualmente podríamos emparentarlos con la nube de Oort. La nube de Oort es un depósito de asteroides, bueno, asteroides, cometa, polvo y hielo que hay mucho más alejados de Plutón, mucho más alejados de planetoides como Sedna, que cada vez son más famosos y están a mucha distancia de nosotros y del Sol, pero de ahí vienen los cometas. Es decir, ahí hay una cosa, además están como flotando sin rumbo, porque es un lugar donde casi ya no hay energía solar, donde, digamos, estas motas de polvo, lo mismo caen dentro del sistema solar que se desprenden y las perdemos para siempre sin rumbo. Este lugar misterioso del que no se sabe nada o muy poco, prácticamente invisible, pero que cuando pasa una estrella cercana caen esas motas de polvo y se convierten en las estrellas fugaces que vemos. Bueno, el sistema es más complejo, pero el caso es que acaban siendo algo parecido a las estrellas fugaces que vemos y caen en el sistema solar. Ese viaje de la no existencia, de la pérdida de rumbo a la existencia, eso es Piscis. Entonces, el regente de Piscis, ya sabemos que, y esto quiero recordar que esto es una investigación y que es solo una mirada, es un enfoque, y por eso no tenemos un sistema, ni pretendemos ser un sistema que barra a los otros sistemas. Yo entiendo, como he dicho antes, la lógica de los otros sistemas y entiendo incluso que se puede combinar, solo que veo la parte positiva de buscar 12 planetas para 12 signos porque nos permite una coherencia más amplia, nos permite una mirada también más amable que dé espacio a todos los signos y a todas sus manifestaciones, en lugar de darle preeminencia a algunos, ¿no? Que es lo que pasa cuando en el fondo tienes que convertir un sistema de 12 en 7 planetas o en 10, que hay algunos que se quedan un poco, pues podríamos decir, en los márgenes, invisibilizados, ¿vale? Entonces, esto respecto al paso de Piscis a Aries y de la nube de Oort al Sol, que está representado por esos cometas que caen y que además muchas veces caen y mueren en el Sol. Por eso el camino de lo más lejano al Sol. Y que en el fondo tanto el Sol como la nube de Oort están en diálogo perpetuo, porque la nube de Oort cambiará su forma en función de la fuerza del Sol. Si el Sol pierde fuerza, la nube de Oort se estrechará, porque lo único que mantiene flotando la nube de Oort es la fuerza del Sol. Ella solo es receptiva, como una nube de moscas o de materia que nos rodea. Vale. Esto respecto a la nube. Si pasamos a el camino entre Aries y Tauro, si por ejemplo tuvieseis a Aries en la casa 12 y a Tauro en el ascendente, tendríais que mostrar la energía de Tauro, es decir, quietud, estabilidad, solidez, tendencia a guardar lo conocido, a la conservación, pero vendríais de un recuerdo en vuestra casa 12 vinculado a guerrear, a pelear, a la acción, a la vida activa, todo esto, ¿no? Entonces, este camino, si entendemos que está más conectado, sanamos, porque nuestra tendencia es ver que chocan. Ah, vale, Aries no tiene nada que ver con Tauro. Tauro tiene que ver todo con estar excesivamente quieto, y Aries es un no parar, es acelerado. Pero en el fondo están conectados porque es la inercia de Aries lo que aprovecha Tauro. Y es
la quietud de Tauro la que permite que los logros de Aries se disfruten. Entonces, se necesitan. Es decir, si nadie empieza un emprendimiento, luego no puedes disfrutar de los beneficios taurinos. Entonces están conectados. O dicho de otra manera, tú podrías solo ser Tauro y solo querer beneficios. Pero si nunca empiezas nada, esos beneficios no se multiplican. La abundancia no se multiplica. Si tú solo fueses Aries, empezarías, pero nunca harías algo suficientemente rutinario y suficientemente tranquilo como para estabilizarte y disfrutar. Entonces se internecesitan porque uno da forma al otro. Siempre entre el fuego y la tierra, que es este viaje de Aries a Tauro, uno es el que pone la pasión, que es el fuego, y el otro le pone cuerpo, le pone forma. Dicho de otra manera, también podría ser, empieza una aventura. ¿Qué necesito? Una mochila, un poco de agua, un tal. Es decir, la energía de Tauro lo que va a hacer es dar los recursos. También disfrutar los recursos cuando los tenga, ¿no? Pero darlos, ¿no? Entonces, yo podría disociarlos y decir, no, elijo ser solo acción. Pero si tú tienes en la carta ambas cosas, es importante que cultives ambas cosas, ¿no? Y que sepas cómo conectan entre ellos, cómo es la acción de Aries la que luego se encuerpa, ¿no? Esta idea de hacer cuerpo de Tauro. Y si nos ponemos en un sentido más, quizá menos cotidiano y más espiritual, si Aries es el aliento de vida, si Aries es la fuerza vital, Tauro tiene que ver con el vehículo del cuerpo, ¿no? Es como dónde se aloja el aliento vital en algo sólido. Es decir, es como si pasásemos del alma pura, el espíritu, bueno, el alma que representaría en el sentido de ánima, de animada, de activa de Aries, que podemos darle como paredes. Entonces, yo este paso entre Aries y Tauro, en un sentido más filosófico, lo veo como la formación misma del ser humano, de Adán y de Eva, ¿no? Donde primero está la fuerza de vida y luego lo voy a moldear y darle un cuerpo. Y si os fijáis, ¿cuál es el único astro en el sistema solar que no tiene cuerpo? El Sol. El Sol no tiene cuerpo. Tú no podrías ponerte en el Sol, ni siquiera acercarte. Es decir, no hay en ningún... es verdad que los planetas gaseosos está la duda de si tienen un núcleo más duro o menos duro, pero el Sol es una explosión continua. O sea, ya no es el hecho de que pueda ser más gaseoso, porque al menos el gas lo podrías atravesar en cierta manera. Pero, aunque bueno, habría mucha presión y muchas cosas, pero bueno, el caso es que el fuego no lo puedes atravesar, te quemas, desapareces, ¿no? Es decir, el, el sol es con mucha fuerza, porque no vas a poder quitarlo de ahí, de lo fuerte que es, porque es pura energía, pero al mismo tiempo no tiene un cuerpo en el que contenerse. De ahí también la idea del sin frenos. Yo no puedo frenar, yo no puedo ponerle límites al sol. Los límites son los de su propia naturaleza, los de su propia energía. El único que vencerá al sol es sí mismo, porque el sol, y esto es la parte de guerrero también, ¿no? El sol es de Aries porque es un guerrero contra la noche, contra la infinita noche, contra la incertidumbre. Es gracias al sol que no tenemos oscuridad, ¿no? Es una lucha continua, incluso en un sentido, en el día a día podríamos decir que según vemos al sol atravesar el cielo, está guerreando contra la noche. Y todas las noches podríamos decir que pierde, pero luego vuelve a ganar. Por la mañana, que esto también es muy Aries. Cada mañana el sol vuelve a ganar y vuelve a nacer.
porque el nacimiento, el principio es muy de Aries. Pero el caso es que, además de esta fuerza de Aries, luego tenemos su vehiculización a través de Tauro, ¿vale? Y el primer cuerpo sólido que aparece y que además es muy sólido es Mercurio. Mercurio podríamos decir que marca el primer límite. Si alguien limita un poco o el primero al Sol es Mercurio. ¿Por qué? Porque Mercurio marca la periferia a través del Sol, el primer lugar donde puede sobrevivir algo sólido. Porque más allá de la frontera que describe Mercurio, con su cercanía al Sol, no sobrevive nada. ¿Por qué? Porque se calcina, porque se abrasa todo lo que hay entre medio, porque se lo come el Sol, ¿vale? Mercurio es el primero que puede estar estable alrededor del Sol. Y fijaros lo taurino que es Mercurio. Ya sé que esto suena raro para quien no lo haya escuchado nunca, pero ¿por qué Mercurio es taurino? Porque lo que hace es sobrevivir a base de aguante, a base de sostener. Y Mercurio, astronómicamente, su composición es la de los metales más pesados que existen. ¿Por qué? Porque la fuerza del Sol tan cercana ha eliminado todo lo que es adorno. No hay gases, nada de aire, no hay agua. Eh, Hay algo de hielo aparentemente porque esto es otra cosa también interesante. Se puede mantener bastante frío. Y esto es por el hecho precisamente de que no tiene atmósfera. Esto, por ejemplo, lo veremos después con Venus. Venus, al tener una atmósfera más densa y estar también cerca del Sol, genera un efecto invernadero por el que está mucho más caliente que Mercurio, que está en medio y mucho más cerca del Sol. Es curioso, pero se mantiene más frío Mercurio. Pero esto me hace pensar en que precisamente en esta secuencia es muy importante entender que esto es como una respiración del universo. Hay un elemento que es yin, oscuro, nocturno, frío y luego uno caliente. Entonces hemos tenido nube de Oort, oscura, casi invisible. El sol, evidentemente, yang, masculino, de Aries, eh, y entonces es la pulsión esta de expansión. Luego tenemos la contracción de Mercurio. Contracción porque es pura dureza. De hecho, dicen que bajo un manto de grafito, que por cierto hay mucho grafito en Mercurio, que es con lo que se hacen los lápices, ¿no? La comunicación, el escribir. Hay diamantes bajo la presión del Sol sobre Mercurio. Entonces esto es interesante cómo uno pasa a otro, cómo se vive esa secuencia y cómo tenemos de una fuerza imparable una roca, de repente. Entonces esa idea de fuerza y acción, aceleración y luego solidez, es como el paso de Aries a Tauro perfectamente. De lo que solo necesita sorprenderse con la actividad a el que quiere no malgastar demasiada energía. Una de las cosas que define más a Tauro es la inteligencia del menos es más. Menos esfuerzo, más ganancia. Entonces, en muchos sentidos, Tauro es acumulador. ¿Y qué mejor que acumular la energía del Sol? Podríamos entender que Mercurio es como una pila que se carga. Es como que está todo el rato bronceándose. No tiene que hacer nada. Solo vivir de la inercia del Sol. De hecho, esto es interesante que el movimiento de Mercurio se explica por pura inercia. Porque los astrofísicos nos explicaban por qué Mercurio hacía un viaje extraño alrededor del Sol y es porque es como si fuese una pelotita de un casino que está rondando por el hoyo que genera el Sol en el espacio-tiempo. Es decir, que el Sol es tan fuerte que curva el espacio-tiempo a su alrededor.
Pero esto lo digo por la idea de que al final la energía de Tauro tiene algo de aprovechar lo que ya hay, la inercia. ¿M? Y, y yo reivindico a Mercurio como de la comunicación, como de la escritura, como de la inteligencia y al mismo tiempo Tauro, porque no hay mayor inteligencia que el cálculo de máximo beneficio, menos pérdida de tiempo, menos mal gasto de energía. La comunicación viene de la garganta, de la voz, que rige Tauro. ¿Qué es un lenguaje? ¿Cómo empieza siendo un lenguaje? Mugidos, gemidos, taurinos. ¿Cómo empieza siendo una escritura? Arte, pintura, taurina. Es decir, es una forma de dar forma. Es decir, informar, que es algo que hace Mercurio, lo que hace es dar forma a las cosas. En ese sentido, Mercurio es de Tauro. Y aparte todo el tema del mercado, del trabajo, digamos, em, con lo sensorial. Tú no puedes em, hablar de algo si no primero lo sientes desde los sentidos. Es decir, en el sentido de que antes que nada, para comprender o para aprender algo, lo recibes por tus 5 sentidos, ahí está Tauro, recibiendo. ¿Vale? Esa recepción de información viene desde los 5 sentidos. Vale. Entonces, ese paso del Sol a Mercurio, de Aries a Tauro, del fuego a la tierra. Después del fuego, que es pasión, que luego se encuerpa y da el primer sólido en la tierra, tenemos el aire. Y hete aquí que Venus no solo es el primero en la secuencia que tiene atmósfera, el planeta con una atmósfera más densa, más intensamente activa de todo el sistema solar interno. Venus es un infierno de lluvias de ácido, un infierno de torbellinos, un infierno de tormentas, de tornados. Venus es básicamente un no parar del aire. Bien, entonces en ese sentido estaríamos hablando del paso de esta tranquilidad fría, inerte, poco activa de Mercurio y de Tauro a de repente de nuevo la aceleración. Otra vez recordemos esta cosa de yin, yang, tranquilidad y pasividad, acción. Entonces hemos tenido uno pasivo, nube de Oort, uno activo, Sol, uno pasivo, que es Mercurio, y ahora actividad brutal en Venus. Y lo siento, pero es así. Es decir, solo tenéis que ver cualquier información sobre Venus para darte cuenta de esto. Esto si pensamos en lo astrofísico, pero también incluso desde una percepción pura de los planetas, tal y como los vemos en el cielo, Venus y Mercurio siempre acompañan al Sol. Entonces yo hablo de ellos como el pack de la personalidad. Es el yo que emerge, la identidad de Aries, yo soy, luego la forma que tomo y la información entonces que doy por, por mis formas, Mercurio, Tauro, y después cómo me relaciono con el entorno, cómo seduzco al entorno, ¿no? Esto no se lo quito en absoluto a Venus. Venus tiene que ver con seducir al entorno, con vincularse, con la búsqueda de las relaciones, de la belleza, del amor, en muchos sentidos, claro. Pero eso para mí es de aire, porque aire tiene los ideales, tiene los vínculos, tiene la adaptabilidad al otro. Para mí, Géminis es un sí a todo, un buen rollo continuo, vale, me propones esta idea, vamos a comentarla. Vale, esto parece divertido y esto otro también parece divertido y esto otro también parece divertido. Es un sí a todo que tiene que ver con la amabilidad de Venus, con la simpatía de Venus y con el encanto de Venus. Pero al mismo tiempo es engañosa, como Géminis, porque te puede estar diciendo una cosa y en realidad tener
3 o 4 candidatos en otro lado, tener un gran catálogo en el que está siendo amable con todo el mundo, pero en realidad no está decidiéndose por nada. En la seducción hay mucha mentira. Em, Hay mucha cara, ¿no? La doble cara de Géminis, que además sabéis que en el mito de Venus, o al menos el que se asocia con Inanna, el camino de Inanna a los infiernos, o de Ishtar, perdón, bueno, las dos muchas veces se utilizan como venusinas, va a ver a su hermana gemela Ereshkigal, y se habla de esta dualidad de Venus. Y también lo decía en cuanto a cómo se presentan en el cielo, porque decimos que Mercurio es el mensajero del Sol, pero ¿por qué no Venus? Venus acompaña al Sol y lo acompaña para mí de una forma muchísimo más bonita, porque es mucho más visible en el cielo. Así como Mercurio es muy difícil de pillar, es muy invisible. Por eso digo que es más discreto y más de tierra. Sin embargo, la luz de Venus no se te va a escapar nunca. ¿Mm? Entonces, en este camino de Tauro a Géminis hay varias cosas. Por ejemplo, el hecho de que primero tenemos la información de los sentidos, como decíamos, Tauro capta sentidos, Tauro capta si una cosa es blanca, si una cosa es rugosa, si una cosa es redonda, si una cosa es sabrosa, y Géminis lo quiere compartir. Lo que hace es trazar vías de comunicación. Te pregunta a ti si a ti te parece lo mismo. O te seduce para que pruebes lo suyo. Entonces, yo tengo que tener primero Tauro para pasar a Géminis. O, por ejemplo, en un ejemplo eh, más cotidiano, yo tengo que tener un almacén con objetos para tener una tienda geminiana, ¿no? Esa mezcla. Entonces, en una carta astral, si te alojas solo en tus planetas en Tauro, tenderás a la quietud y rechazarás el cambio de Géminis. Pero si entiendes que al final atesorar tus cosas, guardar tus cosas taurinamente es el primer paso para luego compartirlas y aumentar tu riqueza, para aumentar también el placer en el compartir, de repente Tauro se entiende conectado a otras cosas. ¿Bien? Es el paso en el que tengo algo, lo poseo de Tauro, pero también estoy dispuesto a compartirlo. Pero pasa lo mismo al revés. Si solo quiero vivir mis planetas o mi ascendente Géminis y rechazo Tauro, podría tender a decir, comparto, 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 pero no tengo nada. No sé quién soy. Hablo de lo que sea. Es Tauro el que te dice, tú tienes esto. Este es tu tesoro. Esta es tu quietud. Esto es lo que pesa en ti. Entonces luego el compartir de Géminis no es tan superficial. Comparte la verdad del otro o de ti mismo, ¿no? Si es en tu carta natal. Bien, lo vamos a dejar aquí por ahora. Quería hacer solo un fragmento en este viaje zodiacal. Decirme también si os ha gustado, decirme también si os viene bien seguir con la rueda zodiacal y con este paralelismo con los planetas, porque será bueno saberlo también para completarlo, qué es lo que más os gusta, si queréis más ejemplos de una cosa o de otra, y así lo podemos ir completando en las siguientes ediciones, ¿no? Vamos a seguir haciendo la rueda de la vida, la rueda zodiacal, la rueda planetaria, así que estoy a la orden para que me digáis todo lo que os apetece. Por supuesto, suscribiros, poner like, por favor, para que esto pueda aumentar. Ya sabéis que YouTube castiga si no es así. Así que eso. Os doy un gran abrazo y nos vemos próximamente.